¿Hicimos capítulo 3? Sí, profe. ¿Terminamos el capítulo 3? Bien, entonces vamos a hacer el capítulo 4. El capítulo 4 es justo una pregunta que he puesto ahí, pero que eso lo saben desde secundaria. No es que lo van a saber recién. Y nos vamos a los capítulos. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver. Ponemos presentar, pestaña, capítulo, y entramos al capítulo 4. ¿Observan la lámina de capítulo 4? Sí, profesor. Listo. Sí, profesor. A ver, lo vamos a agrandar. Y le vamos a dar mayor. Números complejos. ¿Por qué es importante trabajar con números complejos? Porque las ecuaciones diferenciales que yo voy a escribir de un circuito se va a trabajar con una matemática que hace más fácil y que se llama fasores. ¿Y cómo se representa en el papel, en la pizarra, un fasor? Se le representa como un número complejo. Pero el fasor, ¿de dónde sale? ¿De dónde viene? De una onda cosenoidal. Como por ejemplo, 15 coseno de omega t más 45. Si eso lo expreso como un complejo, por decir 3 más J4, eso no quiere decir que la onda coseno es un complejo. Se le representa. Porque si eso fuera cierto, entonces ¿para qué yo quiero empresas eléctricas el medidor? Yo es que pongo un número complejo ahí y tendría energía eléctrica en casa. No es cierto, ¿no? Pero hay que saber porque vamos a operar. Entonces, ¿recuerdan cuando han estudiado el conjunto de números reales? Y encima de él que lo envuelve está el conjunto de números complejos. ¿Cuál es la particularidad de un número complejo? Que tiene parte real y que tiene parte imaginaria. La parte real es de los números reales. El conjunto de números reales y números imaginarios me da el conjunto de números complejos. Aparecen números imaginarios que se les simboliza el número y delante la letra J. Oiga, pero si yo veo un libro que dice I, sí, pues puedo ponerle I. También le puedo poner K. Cualquier letra. Pero la que han usado en todo el mundo es J y en muchos casos la letra I. Pero ¿por qué nosotros no usamos la letra I? Porque se confundiría con corriente. Así que para evitar eso, usamos la letra J. J2, ese es el imaginario. Ojo. Y hay operaciones que se pueden hacer con números complejos. Suma, resta, multiplicación, división, elevar a una potencia, sacar raíz cuadrada, raíz quinta, etc. Pero lo que nosotros vamos a necesitar solamente máximo es multiplicar y dividir, porque sumar es lo más elemental que existe. Entonces, el número complejo representado por la letra Z
tiene la forma cartesiana rectangular x más y, donde x es número real, 5, 8, 7, 3, 2.5, y donde y también es un número real, 2, raíz de 2, 20, 18, 5, menos 5. Pero recuerden que ese y está multiplicado por j. Entonces, el número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Muy bien. ¿Cuándo dos números complejos son iguales? Cuando A sea igual a C y cuando B sea igual a D. ¿Cómo lo represento a un número complejo en un eje complejo, en un plano complejo llamado diagrama de Argand? Fácil. Veamos, elijan ustedes, alumnos, Z1, Z2, Z3 hasta Z6. ¿Cuál quieren que lo explique? 5. 5. Z5. ¿Qué dice? Que tiene la parte real menos 4. En el eje, ¿dónde está la parte real menos 4? Está acá. ¿Y qué parte imaginaria tiene? También menos 4. Entonces trazo una perpendicular hacia abajo en 4 y una horizontal en menos 4. El punto donde se intercepta, ese es el Z5. ¿Todos de acuerdo? Hay formas de expresar un número complejo. Varias. En la forma cartesiana es x más y. Pero miren, si yo represento en el eje real x y en el eje imaginario j, entonces tengo el punto z que tiene un radio, que es la hipotenusa. Por lo tanto, yo puedo agarrar a la hipotenusa r y multiplicar por el coseno y me da x. Agarrar r y multiplicar por el seno de teta y me da y. Por lo tanto, se le puede expresar así. R coseno de teta más j seno de teta. El sacar el r, o sea, la hipotenusa, es el módulo. Pitágoras, x al cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada me da r, o h hipotenusa. Entonces, cuando me den un complejo, yo puedo decir su módulo y también puedo decir su argumento o ángulo. ¿Cómo saco el ángulo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente a la menos 1. Y sé el ángulo. Por lo tanto, yo puedo representar al número complejo z como r coseno de teta más jr seno de teta. Y eso lo puedo reducir en la fórmula de Moaver, r por e a la j teta. A unos le llaman forma polar o también le llaman de Steinmetz. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas formas hay de representar a un número complejo? La binómica o real, la polar o la de Steinmetz. Miren, la polar o la de Steinmetz, módulo
y ese simbolito para poner ahí el ángulo. La forma exponencial, R por E a la J teta. La forma trigonométrica, R coseno de teta más J seno de teta. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Listo. ¿Conozco el conjugado de un número complejo? Claro. La parte imaginaria le cambio de signo y ese es su conjugado. ¿Cómo lo determino? ¿Cómo lo escribo? Z asterisco. Y ya es el conjugado. ¿Listo? Forma polar, escribir el conjugado, etc. Luego viene operaciones, sumar y restar. ¿Y por qué es importante que tengamos que estudiar esto? Porque ya estudiamos en Eléctricos 1, cuando dos elementos están en serie, 2, 3, 4, aplicamos ley de los voltajes, entonces hay que sumar. Y entonces ahora en Eléctricos 2 hay que sumar fasores. Fasor de la tensión 1 más fasor de la tensión 2 más fasor de la tensión 3 igual a tensión aplicada fasor. Y lo más elemental que existe es sumar o restar. ¿O alguna duda tienen de sumar y restar un número complejo? Digan con confianza, alumnos. Nada, no contestan. Bien. Luego debemos saber multiplicar números complejos. Entonces, ¿por qué es importante saber multiplicar? Porque justamente las leyes, en este caso la ley de Ohm, hay que multiplicar la corriente por la oposición. Y como la corriente es un fasor, es un número complejo, se le representa por un número complejo. Y como la oposición va a ser un pseudofasor, entonces se le representa por un número complejo. Entonces hay que saber multiplicar números complejos. De las 4 formas que hay de representar a un número complejo, la más fácil para multiplicar es la forma polar o la forma exponencial. Y entonces multiplico módulo con módulo y como voy a multiplicar E y es el mismo, solamente tengo que sumar los ángulos y ya está la respuesta. Si la quiero hacer mediante la expresión de Steinmetz o polar, multiplico los módulos y sumo los ángulos y ya está hecha la multiplicación. Si voy a tener que dividir, divido módulos y resto ángulos. Positivo numerador menos el ángulo del denominador. Así es como entonces vemos. Un ratito, se me ha ido mi mouse. Mi mouse ya está gastadito, creo. A ver, vamos a ver si da. Si no tengo que cambiar de pila.
A ver, un ratito, alumnos. A ver, vamos a cambiar de pila. La retiramos y ponemos otra pila. ¿Ya está? Entonces, bajamos. ¿Cómo dividimos números complejos? Ah, fácil, pues divido módulos y resto ángulos. El numerador con su propio signo y el denominador con signo negativo. Lo quiero expresar como statement, ahí está. Lo quiero hacer en forma compleja, hay que multiplicar por su conjugado y dividir por su conjugado, hacer las operaciones. Es un poco más tedioso. En cambio acá, 8 entre 2, 4. Menos 30 más 60 más 30, y ya está la respuesta. Son las operaciones de dividir. Raíz no es muy importante, pero, por si acaso, sacar la raíz del módulo, fácil. Sacar la raíz de un ángulo es dividirlo por 2. Listo. ¿Puedo emplear mi regla de cálculo? Ya no, pues ustedes no han conocido la regla de cálculo. Recuerden que este libro fue escrito en 1950. Después unas ciertas variaciones, pero sigue en esencia lo mismo. El último libro de este, creo que tengo, está en inglés, es de la edición del 2005, creo, pero es lo mismo, está a colores. Ah, qué interesante, está a colores. Y ya no usa regla de cálculo, pues ahora usa calculadora. Entonces recuerden que yo les dije que para este curso, importantísimo es la calculadora. Muy bien. Paso de la forma polar a binómica a fácil, pues. ¿Qué agarro y digo? 5 coseno de 53, 30. Y 5 seno de 53, 40. El número es 30 más J40. Listo. Y así podría ser de pasar de binómica polar, etcétera, etcétera. Cuando se trabaja con números menores de 6 grados, si el ángulo es menor de 6 grados, el cateto opuesto es bien pequeño. Entonces la parte imaginaria sale pequeña. Entonces yo puedo decidir si uso o no uso eso. O sea, si lo aproximo. Igual también, si el ángulo es más de 95 grados, entonces propiamente es 90 y lo aproximo. Este valor es pequeño, pues, porque el ángulo es 3.5 grados. Y listo. Y ahí hay problemas. A ver, desde el no hasta el número
49. A ver. Díganme un número del 1 al 6, el que quieran. ¿Ya? El 3. Listo, el 3. Acá está el 3, lo están viendo, lo voy a agrandar. Ahí está el 3. ¿Qué dice el número 3? Expresar cada número complejo que se da a continuación en forma polar. ¿Listo? Y está A, B, C, D, E, F. ¿Cuál quieren que lo resuelva? La F, profesor. La F, correcto. Menos 18. ¿Cuánto vale el módulo? 18. Listo. Ya tienen R, el radio, 18. Ángulo, menos 1, que es el que está en el número 18. ¿Qué ángulo es menos 1? Dibujen sus ejes, pues, y vean el número menos 1, menos 4, menos 5, menos 10. ¿Qué ángulo tiene? Usen su transportador de primaria, de secundaria. ¿Qué ángulo tiene? Nadie. Ya, alumnos, contesten, por favor. El número menos 1, menos 4, menos 10 está en el segundo cuadrante en la horizontal. ¿Qué ángulo mido desde el positivo del horizontal hasta el negativo del horizontal? 180 grados. 180 grados. Correcto. Ahora, el exponencial, ¿a qué valor está expresado? 3 pi medios. ¿Qué cosa es 3 pi medios? 270 grados. Ya, pero tiene signo menos. Por lo tanto, lo voy a medir, ¿no? El sentido horario. Menos 270 grados. Y sumado con 180, me queda menos 90 grados. Y ahí está expresado, 18 menos 90 grados. ¿Se entendió, señores? Miren que esto lo han hecho en secundaria. Definitivamente lo han hecho en el primer ciclo de la universidad, en ese curso de álgebra y ¿qué más llevaban? Y geometría analítica, ¿no? Algo así. Sí. Ya pues, en geometría ahí deben de haber aprendido cómo se miden los ángulos para la izquierda, para la derecha, etcétera, etcétera.
¿Hay alguna duda de lo que he explicado? Ahora, den un número del 6 al 10, el que quieran. Ya, pe alumno, decir un número es lo más fácil. El 8, profesor. El 8, profesor. Ya, el 8 está acá. ¿Cuál es el módulo de menos 12 y 16? Pitágoras, cuadrado más cuadrado, raíz cuadrada. 16 al cuadrado es 256. ¿Todos de acuerdo? Le sumo 144 y eso me da 400. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 400? Es 20. Profesor. Ahí está el 20. Ahora tengo que hacer el ángulo. Primero, menos 12 está en la horizontal negativa y J16 está en la vertical. Si yo marco menos 12 y 16, el complejo me queda en el segundo cuadrante. Veo que tengo en ese segundo cuadrante, tengo 16 y en la horizontal 12. Entonces, el ángulo es más de 45. Entonces, ¿qué agarro y digo? Esta es una forma, porque ustedes lo pueden hacer de otra. Agarro y digo, tangente a la menos 1, ¿de quién? De 16 sobre 12. Cuarta 4, cuarta 3. Ah, qué interesante. Ese es el 345. Entonces, este ángulo es de 37 grados. Por lo tanto, el que está arriba es 53. ¿De acuerdo? Entonces, como está en el segundo cuadrante, a mi respuesta que tenga, le debo de añadir 90 grados. Una forma. Otra forma, digo, arco tangente de 16 entre 12. Ah, pero el signo menos, eso lo tengo que ver. Y me da 53.13. A eso le resto de 90. Y me da 36.86. Por supuesto con signo menos, pero no, eso va a ser para mí positivo y le voy a sumar más 90. Para acá le resto 90 y me da, cambiando el signo, 126.86, 98, 97, 97, 6. Ah, lo redondeo, no más puedo. 126.8. Y ya está. ¿Por qué yo acá tengo 196.86, 98, 97, 6, 2, 4, 6, 7 decimales? Este libro se hizo con regla de cálculo. Por lo tanto, decir 126.8, 126.86 o 126.9 es correcto. ¿Alguna duda, alumnos? ¿O quieren que eso lo haga en la pizarra? Si pudiera, profe.
Sí, profesor. Sí, profe, Sí. por favor. Sí, sí, porque mire, esto tan simple, si no lo entiendo, entonces lo más complicado no lo voy a entender, ¿no? Bueno, por ahora no tengo a la mano mi mota, no sé dónde le he puesto. Voy a traer un papel de cocina. Muy importante, alumnos, es graficar el problema. Si yo lo puedo dibujar, significa que lo entiendo. Si no lo puedo dibujar, significa que no lo entiendo. Eso es lo que decía entre una de sus máximas Albert Einstein. Por eso es muy importante que cuando tengan un problema, lo sepan leer y lo sepan interpretar. Cosa que la solución van a ver que es fácil. Pero si no se entiende la literatura, entonces, ¿cómo voy a resolver? ¿Lo resolveré por tanteo y error? ¿O simplemente pondré una respuesta que no es? Muy bien, vamos a poner cámara. Pero antes, voy a escribir el número menos 12 más 16. Z1 es menos 12 más J16. Vamos a salir de ahí. Dejamos de presentar. Listo. Y vamos al Classroom. Y abrimos la cámara. Listo. ¿Todos observan ese número complejo? Sí, profesor. Listo. Lo primero que debo de hacer es un dibujo. ¿Dónde está menos 12? Menos 12 está El eje menos X. acá. Segundo cuadrante. Menos 12. ¿Y dónde está J16? Este es el eje J. Vamos a decir que 16 está acá. No es cierto, pero ojo, porque acá tengo 1, 2, 3. 1, 2, 3, entonces no puede ser. Entonces, digo que acá está 12. Menos 12. Y acá J16. Entonces, ¿qué hago? Hago esto y trazo esto. ¿Cuánto vale este ángulo? 53 grados. ¿Cuánto vale este otro ángulo? 37 grados. ¿Y cuánto vale este ángulo? 90 grados. Para este número complejo, este es el ángulo. ¿Cuánto? 90 más 37 grados. ¿Cuánto me da? 127 grados de forma aproximada, con calculadora, con regla de cálculo, 126.8. Ya está la respuesta. Entonces, ¿cuánto vale el módulo? Cuadrado más cuadrado, raíz cuadrada, nos salió 20. Y acá lo escribo el 127 grados. ¿Listo?
No es amperios, no es voltios. Ahorita es un número. Después le ponemos unidades si trabajamos con voltios o si trabajamos con amperios. O si trabajamos con ohmios. ¿Dudas, preguntas? Todo bien, profe. Entonces recuerden que cuando tengan así, el dibujo les ayuda tremendamente. Entonces ahora vamos a de nuevo ver presentar y vamos a ver el capítulo. Le decimos compartir y ahí tenemos. A ver, ahora ya tienen entonces, miren, de 700 y J200, ¿en qué cuadrante está? Primero. Entonces el ángulo tiene que estar entre 0 y 90. Pero como 700 es más grande que 200, el ángulo es más bajo de 30. Saco el valor y me da 16 grados. Bien, ahora del 10 al 15, el número que quieran. El 15, profesor. 15, listo. A, B, C, D, E, F, G, H, el que deseen. La B, profesor. La B, ya. Ahí tengo dos números complejos. O bien lo expreso como polar, o bien simplemente lo dejo como número complejo y después le saco el módulo. Vamos a hacerlo. Entonces, borramos nuestra pizarra. Voy a apuntar 3.8 menos J1.5. 3.8 menos J1.5. Que muy 6 menos J 2.3. Este es Z1. Voy a escribir la respuesta. 6,0 grados. ¿Listo? No, es 26.2. Con menos 42.5. Muy bien. Entonces, primero que nada, dejo de presentar. Y ahora voy. Listo. Entonces, ¿observan en la pizarra el ejercicio? Sí, profe. Se observa. Vamos a hacerlo multiplicando. ¿Qué dice la teoría? Multiplico 3.8 por 6. 6 por 8, 48. Va 4. 6 por 3, 18. Y 4, 22. Un decimal, 22,8. Menos 6 por 1.5. 9, ¿no? Sí. Sí, profesor. 9. Menos 2.3 por 3.8. Ahí uso mi calculadora. 2.3 por 3.8. Eso me da 8.74. Pero con J. Menos con más da menos
J, 8.74. Menos con menos, más. J por J, J cuadrado. ¿Cuánto vale 2.3? 2.3 por 1.5. Eso me da 1.15. Profesor, Sí, dime. no debería ser 3.45. Sí, profesor. Ah, de repente me he equivocado. Para eso ustedes están observando. A ver, 2.3 por 1.5. 3.45. Además, algo que dijo el alumno, por lógica, 2.3 por 1 es 2.3. Y por 0.5 es la mitad, casi 1.2. Entonces, de ahí sale. Pero yo sé que j al cuadrado, ¿qué cosa es? Menos 1. Menos 1. Menos Menos. Entonces, ahora digo, 22.8 menos 3.45, eso me da 19.35. Se fue y se fue. Menos J, 9 y 8, 17.74. ¿Puedo sacar el módulo de eso? Sí. Miren, 19 y 17 casi son igualitos, casi. Entonces, digamos que sea 18 por raíz de 2. 18 por 1.4142. 24 y algo. Ah, miren, estoy cerca. Entonces hagamos lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto es que yo diga 19.35 y le luego al cuadrado. Me da 374 punto 4225 más. ¿Y cuánto es